Tengo bastante de no grabar, pero esta vez consideré importante volver a grabar porque hoy me recordaron un tema que no he tratado y que es un tema muy interesante porque en realidad me hicieron comparar por qué razón para mí es normal ver, sentir, interpretar planos espirituales. Creo que aquí es importante que yo no soy de las personas que piense que esto es una habilidad, ni un don especial, ni nada por el estilo. Pienso que todas las personas tienen la capacidad de ver lo que consideramos paranormal, de tratar con planos espirituales, con seres que ya han cruzado al más allá, poder tener la capacidad de conectar con animales, con plantas, con elementos. Todas las personas tienen estas capacidades. El detalle es que estamos muy distraídos. Pero no solamente estamos muy distraídos, sino que estamos muy programados en patrones mentales. El día de hoy estaba platicando con una persona que actualmente considero una amiga sobre su hija y sobre sus experiencias de ella en el plano espiritual. Y fue muy productiva para mí esta plática con esta persona porque me hizo darme cuenta de, de cuál es la razón por la cual unos pueden ver y otros no. Yo siempre había pensado que era porque estaban muy distraídos, porque no tenían el tiempo ni las ganas, pero o que incluso era su paradigma de no creer en lo que serían estos planos espirituales o tan solo su disonancia cognitiva. Pero la diferencia con estas personas, con esta señora y con su hija, es que estas personas realmente saben que está el plano espiritual, pero no pueden ver como les gustaría ver y conectar de una forma fluida y controlada. Entonces yo me quedé pensando, porque dije, a ver, esto no es como lo que siempre he tratado, que son personas que no quieren, no creen, que son muy científicas, que todo lo ven como con ese morbo. Es muy diferente a lo que había tratado. Entonces yo me quedé pensando mientras estaba platicando con ella y de repente entendí cuál era la razón, porque me empezó a platicar sus experiencias paranormales, o sea, espirituales, pero cuando se interpelan los planos, es decir, cuando al mismo tiempo estás despierto, pero puedes ver estas presencias o puedes sentirlas o hay un efecto poltergeist, me empezó a platicar de este tipo de experiencias y noté un patrón. El patrón era que huían de estas experiencias. Entonces recordé que yo también huía de estas experiencias y recordé que la razón por la cual actualmente mi mamá no puede conectarse es porque le tiene mucho miedo a lo nuevo, a experimentar este tipo de cosas nuevas, aunque lo desea muchísimo. eh, Ella actualmente, después de casi 20 años de estar viviendo en un ambiente, en una tulpa donde todo era miedo, realmente se acostumbró a, a vivir a través del miedo. Y noté que estas personas igualmente tenían ese primer pensamiento, el primer pensamiento de descartar lo que está pasando. Empecé a notar que pues no solamente era una cuestión, o sea, por ejemplo, yo lo primero que les recomiendo a las personas que no creen o que no quieren creer en estos planos es que lo vean como normal, o sea, que el primer punto es querer, o sea, que se quite la parte mental y se combatan a sí mismos porque existen esos planos espirituales. Entonces, ¿qué pierdes creyendo? Nada, absolutamente nada. O sea, si crees en un ser superior y en el más allá y lo empiezas a sentir, realmente no pierdes nada, porque no te va, en teoría,
no te va a afectar en lo que serían tus puntos de vista de vida, aunque eso es relativo. Pero es un buen argumento para combatirle a tu mente científica. Pero esta no era esta situación. Era una situación de patrones de pensamientos. Entonces dije, ok, si el problema es la actitud con el miedo, y yo siempre he dicho, una de las cosas que tienes que hacer para poder empezar a conectar con tu plano espiritual es hacer ejercicios en tu día a día, es decir, en tu vigilia. A cualquiera que me pida consejos de viajero astral, siempre le voy a decir, tienes que juntar energía en tu día a día, dejar de tener emociones negativas, dejar de empezar a entablar lo que serían discusiones con la gente, porque eso te roba energía. Vas a tener que aprender a meditar, a entrar en tu centro, que es tu centro, es estar en ese punto en el cual conectas con tu alma. Vas a tener que aprender a lo que es conectar, vas a tener que aprender a lo que es orar. Y todo eso siempre se los había comentado para tan solo empezar a tener sueños lúcidos o viajes astrales a través de sueño. Pero en este caso, estas personas ya tenían las experiencias, solo que les daba miedo ampliarlas. Y fue cuando me di cuenta que ahí estaba el truco. Es decir, yo cuando experimento una conexión o algún evento poltergeist, lo que hago, en lugar de salir corriendo a espantarme o gritar, el primer pensamiento que se cruza, por ejemplo, se caen unos vasos de la nada, sin viento, sin ventanas, sin nada. Lo primero que hago es, ¿qué pasó? Mi primer pregunta no es, ay, qué miedo. O mi primer pensamiento no es, ay, qué feo. Ay. No, sino mi primer pensamiento, ya así, donde se va mi mente inmediatamente es, ¿qué pasó? ¿Quién está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la explicación de esto? Debe de haber una explicación. Automáticamente mi cerebro ante estos estímulos sorpresivos, nuevos, lo que hace es buscar dónde está el origen. Y cuando empiezo a buscar dónde está el origen, empiezo a ver eso, o sea, justamente ventanas cerradas, ok, no es el viento. Yo tiré algo, jalé algo, no es esto. Ok, ¿qué otra cosa puede ser? No sé, ráfagas de viento, no hay nada. Ok, descarto todo lo que es del plano físico. Automáticamente todo esto se hace en mi cerebro en cuestión de milisegundos. Y después digo, ok, no es nada dentro del plano físico, vamos al plano espiritual. Muy bien, ¿qué puede ser el plano espiritual? A ver, vamos a entrar en el centro y vamos a sentir. Empiezo automáticamente a controlar mi respiración. Para esto ya debí de haber, la verdad es que mi maestro anterior se la pasó muéleme con ejercicios de respiración, en verdad, se lo agradezco mucho. Pero se la pasó enfatizando muchísimo en que el truco de entrar en tu centro estaba en la respiración, en controlar tu respiración. Entonces automáticamente, después de que descarto todo lo físico, yo empiezo a respirar y empiezo justamente a ver dónde está, o sea, entro en mi centro, empiezo, ok, ya descarté lo físico. Inhalo, exhalo, me empiezo a conectar, empiezo a abrir, empiezo a decirme, quiero ver qué es lo que hay, qué sientes, me conecto con mi sentir, siento frío, siento calor, empiezo a notar esos cambios energéticos, dónde está lo que provocó esa caída de vasos. Empiezo a notar si literalmente solamente es una energía, porque se juntan a veces las energías de calor y se juntan a veces energías de la propia casa como tal, y que no tienen nada que ver con muertos, entes o larvas o cualquier otra cosa. Entonces empiezo a notar, empiezo a sentir, a averiguar, pero estoy ahí parada, o sea, en lugar de salir corriendo o espantarme o decir, aquí no pasó nada, estoy ahí parada, sintiendo, averiguando qué es lo que está pasando.
Cuando logro detectar que es una energía externa de la casa y que se siente, porque ya tengo un diccionario sensitivo, que se siente como si fuera un alma de un muerto, pues entonces le hablo, literal, le digo, ahorita estoy bastante distraída porque me agarraste en mi mundo, pero si me tienes algo que decirme o quieres conectar, te puedo escuchar ahorita. O si no tengo tiempo, le puedo decir, dime más o menos quién eres o qué quieres. Inmediatamente de que tú entablas ese contacto, porque tú lo inicias, porque ellos no pueden romper tu libre albedrío, así de sencillo, no pueden. A menos que sean como familiares muy directos, mamá, papá, que tienen cierto, y que tú todavía seas un niño, debido al contrato espiritual que hiciste, pues sí tienen como ese derecho de romper tu libre albedrío aún fallecidos. Pero el resto del tiempo, nadie, ningún otro ser, tiene esa capacidad de obligarte a ver o de obligarte a contactar con ellos. Entonces, pues realmente lo que hago es empezar a preguntar quién eres. O sea, porque ya te sentí, o sea, ya estás ahí, ya te medio divisé, ahora quién eres. Y todo esto pasa en menos de un minuto, o sea, incluso en menos de 30 segundos, porque es algo que yo ya lo tengo muy practicado. O sea, literalmente es algo que he ido perfeccionando, practicando, y que actualmente me tardo menos de un minuto. Al inicio me tardaba mucho. Al inicio era muy raro quedarme ahí parada en ciertos lugares intentando conectar. Pero me refiero al inicio como cuando tenía como 16, 15 años. Eso era extremadamente raro. Pero ahorita ya no, porque es súper rápido. Entonces, lo que ya me empiezo a conectar, ¿no? Y es así. Ya. ¿Quién eres? Dime. Transmíteme algo. Y es cuando tienes que abrir tu mente, porque las primeras imágenes que te van a aparecer son de este ser con el cual estás conectando. No es tu imaginación, no es tu mente loca, no es tus ideas, porque normalmente cuando muchos empiezan a practicar esto, dicen, ay, no puede ser mi abuelito, o no, o sea, son mis ganas de ver a mi mamá, o son mis ganas de ver a mi tío, de ver a mi tal ser muerto. O son mis miedos de ver seres malos o cosas así, ¿no? Porque pues también puedes topar con otras cosas, ¿no? Pero, normalmente, el primer pensamiento que pasa, o sea, la primera imagen mental que se te cruza como si fuera un recuerdo, es eso. Entonces, automáticamente, por ejemplo, a mí, los seres fallecidos con los que llego a contactar a veces, o seres en coma, o viajeros astrales, me pasan una imagen de quiénes son. Así, o sea, a veces me pasan la imagen de una niña, a veces los reconozco, a veces no los reconozco, a veces no tengo ni idea de quiénes son. Pero al menos yo identifiqué que es un ser vivo, un ser muerto, un ser en coma, un viajero astral. Ya identifiqué que es un ente, que no, que es esto, pero me pasa su imagen mental. Y aprender a interpretar las imágenes mentales es como aprender a canalizar. Entonces, esto es muy importante porque son los ejercicios de canalización. Entonces, ya después de que empiezas a canalizar, dices, ok, eres tal, o eres mi amigo que falleció hace como 3 meses, o eres el señor que vivía aquí que falleció hace 15 años, ¿no? Pero ya más o menos vas identificando quién es qué. Entonces, tú decides si quieres seguir continuando esa conexión, si te quiere pedir algo. Por lo regular, los muertos no vienen a pedirte grandes cosas, ¿eh? Por lo regular te piden cosas muy sencillas, como que les averigües cómo está su familia, como que les des energía porque ya se quieren ir ahora sí, que les compartas un poco de cómo es el camino para cruzar. Creo que normalmente eso es por lo cual te contactan, no te contactan así como
ay, ve a arreglar, o bueno, al menos a mí no me ha pasado así de ve a arreglar la situación con mis familiares, no. Normalmente yo me topo con los seres fallecidos cuando ya están a punto de irse, no sé, vienen a mí cuando necesitan irse. Entonces, yo lo único que hago es como darles energía por 1, 2, 3 días y ya. Pero esto no lo hago inmediatamente. Imagínense, se te acaba de cruzar un evento poltergeist, ¿no? Y ya conectaste y identificaste que era un muerto. Y luego, pues ya mismo que te quedes ahí parada mientras sigues conectando, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es traerte o sea, te conectas, le indicas quién eres, es como tu tarjeta de presentación, se la das mentalmente o energéticamente a este ser y le dices, te doy permiso de pasar, vente conmigo. Y ya puedes irte, o le dices, o sea, yo tiendo mucho a darle citas. Sí, les doy citas, lo siento, pero es que es difícil hacerlo en tu día a día. Entonces, yo lo que les digo, o sea, si ya te identifiqué, eres tú, no eres un ser malo, no tienes energía negativa, necesitas esto, son cosas que sí te puedo dar ahorita, pues vete en la noche cuando esté a punto de dormir y yo salga en astral, te puedo apoyar y ya. Ese es así como yo lo que hago con los diálogos, pero eso más o menos me tardo de 2 a 3 minutos actualmente. Al inicio pues sí era raro porque me tardaba hasta 10, 15 minutos. Imagínense, vas por la calle caminando y de repente te pasa un evento poltergeist, no sé, ves una sombra así por el rabillo del ojo. Automáticamente mi pensamiento es, ¿qué es eso? Y yo inmediatamente iba y averiguaba, o sea, me quedaba parada, empezaba a respirar, empezaba a conectar, empezaba a entrar en mi centro y a sentir y ya identificaba lo que era. Si no me gustaba, ahorita, entonces si era así de, patitas, ¿para qué las quiero? Yo me voy de aquí, no tienes permiso de seguirme, chao, bye. No existo, soy de palo, no quiero ver, soy de palo, tengo orejas de pescado, no escucho. Literalmente empezaba a cerrar mis canales de esa forma. Sí, de esa forma los cerraba. Porque es la intención lo que cuenta, no es tanto lo que digas o todo, sino que como me empezaba a estresar, salía de mi centro, automáticamente cerraba todo, entraba el miedo y eso es lo que te corta directamente la conexión. Entonces eso me permitía ya no ver. Y así me iba corriendo. Pero justamente ese es el proceso que hago para conectar. Y nunca me había dado cuenta que nunca lo había platicado. Ya actualmente para mí es tan natural, pero recuerdo las primeras veces y no era nada natural. O sea, de hecho, tuve que trabajar mucho porque sí era muy extraño al inicio. O sea, pues sí es extraño, imagínate, vas con amigos y de repente ves algo raro y tu mente acostumbrada a ser extremadamente curiosa, es decir, yo estoy acostumbrada a que cuando algo es nuevo y desconocido, voy a averiguarlo. Cuando algo me da miedo, lo enfrento, tomo al toro por los cuernos. De hecho, una de las frases que me encanta es, pues ya que, pues hay que tomar al toro por los cuernos y ya, no importa. Tengo una actitud bastante kamikaze, pero esa es una actitud que me enseñaron mis papás, que fue un patrón de cómo enfrentar el miedo, que literalmente me enseñaron en el seno familiar, desde bebé. Mi papá era con una actitud bastante kamikaze y mi mamá era un alma curiosa. Actualmente pasaron muchas cosas, pero en esencia, cuando mis primeros años de educación, mamá y papá eran almas kamikazes, o sea, almas que eran valientes. O sea, mi papá desde chiquita me enseñó un libro que se llama Juan sin miedo, que a los 2, 3 años, pues yo ya lo interiorizaba. O sea, ¿qué pasa cuando ves un monstruo? Pues lo enfrentas, porque puede ser bueno, puede ser malo. ¿Qué pasa si te da el miedo a la oscuridad? Pues duermes en la oscuridad. Lo enfrentas poco a poquito. Primero le pides a papá que te ponga una lamparita. Después lo apagas 2 horas y le pides que venga cada 2 horas. Y es así como a mí me enseñaron a enfrentar mis miedos. A mí me daba mucho miedo dormir sola. Entonces, lo que hizo mi papá fue enseñarme a enfrentarlo. Porque te da miedo, ¿no? Porque siento esto. Ok, entonces empieza a platicar con estos seres. Empieza a
a lo que sería a enfrentarlos. Entonces, realmente mis papás ambos tienen una actitud muy kamikaze ante todo lo nuevo. O tenían, bueno, mi papá está muerto, mi mamá ya no la tiene, o trato de que la vuelva a tener. Pero, entonces, realmente esa actitud kamikaze ante el miedo, que el miedo no me paraliza, sino que al contrario, fomenta en mí toda la parte curiosa que existe en mí, es lo que ha logrado que yo pueda conectar y que no se me cierren estos canales espirituales o estas conexiones con mis sentidos. Incluso por eso es que no funcionaba conectarme cuando estaba muy estresada o cuando estaba muy asustada, pero muy asustada por el que dirán. Porque pues yo crecí como una persona un poco antisocial, un poco, bastante. Bueno, entonces me daba mucho miedo que mis amigos pensaran de mí diferente. Entonces, pues obviamente cuando les llegaba a contar y me decían, ay, pues dime qué ves, pues eso me aterrorizaba y me bloqueaba y dejaba de ver esa actitud que yo tengo ante el miedo de va con todo. Pues sí, nos aventamos. No, o sea, me aterrorizaba y me cerraba y obviamente no veía nada, nada, literal, no podía sentir nada, no podía conectar con las emociones de esta persona, ni con los seres, ni con nada. Entonces, pues justamente empecé a darme cuenta que lo que activa o desactiva tus sentidos del alma es tu actitud ante el miedo. Si tú practicas en tu día a día enfrentar todos tus miedos, o sea, tener esa actitud kamikaze en tu día a día, realmente lo vas a interiorizar tanto que va a ser normal. O sea, va a ser normal de repente estar en tu cuarto y ver una presencia, una sombra en tu ventana y en lugar de salir corriendo o asustarte y cerrar la ventana o las cortinas, decir, a ver, ¿quién es? ¿Qué eres? ¿Eres malo? Bueno, a ver, ¿cómo te sientes? Ay, no, eres muy malo. Vete para allá. O decir, ay, eres un humano. Y eres un humano que maneja los planos astrales. No me interesas ahorita. Vete. Ush. O ver que es un entillo, un elemental de la naturaleza que vive ahora sí que por tu nuevo barrio o por tu barrio, y pues te puedes hacer hasta amigo, o sea, decir, tú tienes una energía como de arbolitos, naturaleza, tal vez una hadita, un duende o algo así, eres bienvenido, puedes quedarte cuando quieras, vienes a platicar, ya nos conectamos, pero ahorita no, porque me estoy durmiendo, ¿no? O sea, en lugar de justamente verlo como, uy, qué miedo, no quiero, ya no. O, ay, ¿y qué tal si lo ves como, ¿qué es eso? Vamos a ver, ¿quién eres? O sea, con esa emoción, que es lo que te carga de energía, te permite conectar con tu centro y ya estuvo, conectaste y viste. Porque porque todo empieza con una presencia, lo sientes así, una sombra, un pequeño efecto poltergeist. O incluso vas caminando y de repente sientes, ¡ay, esa esencia! Hay algo aquí. Volteas. Y obviamente, si estás muy abierta, pues lo ves así directo, ¿no? La esencia. Pero al menos en mi caso, yo para no espantarme tanto, porque, pues, o sea, soy muy receptiva a los movimientos, entonces apliqué la de, ok, sentí algo, no te aparezcas de pronto, mejor conecta primero. Y antes de voltear, o sea, yo ya estoy conectando, yo ya estoy entrando en mi centro. Cuando volteo, empiezo a ver su campo áurico, su campo energético, y después poco a poco, conforme el primer contacto, o sea, el primer, digamos, el quién eres, ¿no? Me pasan la primera imagen mental, entonces ya empieza a aparecer la visión completa de lo que es ese, si es que me quiere mostrar su forma etérica, si no me la quiere mostrar, la verdad con que me muestre colores me da lo mismo a mí, no necesito estructurar mucho. Entonces, de esa forma, pues yo realmente puedo empezarme a conectar. Entonces, creo que ese era un punto que a mí me faltaba conectar para enseñar,
porque no me había dado cuenta que en realidad es mi actitud hacia el miedo, hacia lo desconocido. Y eso no solamente se aplica con efectos paranormales, ¿eh? O sea, igual en mi vida, en mi día a día, la forma como yo enfrento el miedo es, o sea, es literalmente me pongo ahí y normalmente mis tareas o mis evaluaciones de vida son esas. Enfrentar las cosas. Y si no lo logro, la verdad es que me siento reprobada. Y si lo logro, digo, pasé con 7, con 8, con 9, ahí voy, se va a reprobar la prueba. Entonces, digamos que eso es, de esa forma, como yo lo veo, me ayuda muchísimo porque es cierto, o sea, estamos en una escuela llamada Planeta Tierra y pues sí, las evaluaciones son las evaluaciones de vida, entonces el miedo es una evaluación. ¿Cómo enfrentas? ¿Cuál es tu primer pensamiento ante las cosas nuevas? Si tu primer pensamiento ante las cosas nuevas es bloquearte, pues obviamente ante un efecto poltergeist, ante una nave que veas, te vas a bloquear. Si tu primer pensamiento es dudar de ti, por supuesto, o sea, dudar de ti en cualquier momento, no sé, por ejemplo, te viene algo nuevo, ¿no? O sea, me corrieron del trabajo y un nuevo trabajo tengo que hacer, y tu primer pensamiento cuando te están corriendo es de terror porque crees que no vas a poder y dudas de ti, así de yo no puedo, pues obviamente cuando te vengan efectos de ver el plano espiritual, lo primero que vas a decir es no puedo, porque esa es tu actitud ante las cosas nuevas. Ese es tu miedo. Y por ejemplo, cuando tú, otra cosa, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, te da mucho miedo hablar en público. Entonces, toda tu vida te la pasas ocultándotelo, o sea, no lo enfrentas, o sea, evitas todas las situaciones que te toque hablar en público. Entonces, ¿qué es una actitud de miedo, o sea, de cómo reaccionar ante el miedo? Pues en lugar de evitarlo, es ir a buscar esas circunstancias. Si sabes que te da miedo, entonces te pones a clases de oratoria, te pones en concursos de oratoria, te pones a hablar en cámara, te pones y te fuerzas una y otra y otra y otra y otra, hasta que te des cuenta que esa ya es tu actitud ante la vida. Entonces, cuando vienen ahora sí las conexiones, los efectos, toda esta parte espiritual, vas a reaccionar exactamente igual. Porque recuerda que tú eres un ser integral, tú eres un cuerpo físico y tu cuerpo físico está hecho a base de cómo reacciona tu cuerpo físico. O sea, si se queda tenso, paralizado ante lo nuevo, ante lo desconocido, cómo reacciona tu mente y cómo reacciona tu emoción. Tú eres el ser integral y todo esto es lo que se tiene que conectar con el plano espiritual. Entonces, si alguno de tus 3 puntos anda fallando, pues por supuesto la conexión no se va a dar. Es por eso que yo digo que todos andamos muy distraídos. No es que no tengamos la capacidad o que nos hayan calcificado y bla, bla, bla. Puede ser que sí, pero más que nada nos los hemos hecho nosotros. O sea, nosotros nos cerramos nuestros canales espirituales y nosotros somos los que no podemos ver porque no queremos. Si realmente empezáramos a cambiar estos programas mentales, estos programas de manejo de emociones y esas actitudes físicas, por supuesto, ante la vida, pues realmente podríamos tener abiertos nuestros canales espirituales sin ningún problema. Es por eso que a una persona más aventurera le cuesta menos trabajo conectar a su parte espiritual, porque pues es kamikaze. Kamikaze no me refiero a tanto como de autosuicidarte, sino que es de ¡ahí voy con todo! Entonces, creo que esa es la parte donde muchas veces a las personas mentales les falla totalmente porque es como me decían, no pienses, haz. Entonces, es esa parte, digo, para otras cosas hay que pensar, pero en específico para conectar no tienes que pensar, tienes que sentir. Entonces, todo lo que te sirve en tu día a día, de hecho, por eso la mayoría de los caminos van dirigidos como a una parte específica para abrírtela. Por ejemplo, los caminos que van muy dirigidos a la parte física, es decir, el yoga, los movimientos prehispánicos de apertura, la acupuntura, los imanes, ¿qué otra cosa?
Toda esa parte que incluye el cuerpo físico, pues va dirigido justamente a evitar que tengas como esa reacción de paralización o de bloqueo. Todas las enseñanzas que van dirigidas hacia la parte mental, pues van dirigidas justamente a que tengas una flexibilidad mental. Es decir, tu reacción mental no sea de huida, no sea de paralización, no sea de bloqueo, no sea de disonancia, sino sea de curiosidad, incluso de ese espíritu científico verdadero. O sea, ¿cuál es el espíritu científico verdadero? El averiguar, el investigar. Entonces, pues ahí está el truco. No me había dado cuenta hasta la conversación que hoy tuve. Tal vez sí, pero no así tan claro como lo vi hoy. Que realmente la diferencia básica o donde yo me quedaba atorada bueno, aún me sigo quedando atorada en algunas cosas, no se crea. Donde me quedaba atorada es justamente cuando mi pensamiento entra en paralización. Y que justamente cuando yo decía, tomamos al toro por los cuernos, vamos con todo, era cuando justamente también mis sentidos espirituales se abrían. Y era mi época más fructífera de sentir, ver y de cosas raras. Que no son raras, son normales. Solo que debido al porcentaje tan pequeño que las personas tienen, este tipo de experiencias es raro. Pero en realidad no es por posibilidad, es porque no lo buscan. Y pues que requiere mucha práctica, la verdad. Y requiere un cambio de vida y de... Sí, es que sí, es un cambio de vida, es un cambio de cómo ves la vida, cómo te mueves ante la vida. Una reprogramación mental es una parte de aprendizaje de manejo de emociones y otra parte de desbloqueo completo del cuerpo físico. Entonces, pues, por eso es que el camino es largo. Pero podemos. Chao, bye.